paz que tú nos das, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a redimirnos. Te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, porque tú eres bueno. Y tú nos pides ser santos como tú eres santo. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, guíanos. Háblanos en esta mañana. Por medio de tu Espíritu Santo te lo pedimos. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, pues vamos a comenzar una nueva serie de predicación en el libro de Mateo. Entonces, los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Y vamos a estar específicamente enfocados en los en los capítulos 5 a 7. Y esta es una sección de la Biblia, esta es una sección del Evangelio que se conoce como el Sermón del Monte. Podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 1, que dice: cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Pero entonces, obviamente, esta sección se llama el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Jesús dio esta enseñanza estando en un monte, ¿verdad? Estando en una montaña, en un monte, ahí vio que había unas multitudes, que había mucha gente, se sentó. En ese tiempo era costumbre que los maestros se sentaran. Hoy en día es al revés, ¿verdad? Los maestros se ponen de pie, pero en ese entonces ellos se sentaban. Se acercaron sus discípulos y Jesús comenzó a predicar. Ahora, esta predicación del Sermón del Monte es una de las enseñanzas más radicales que existen. Es una enseñanza muy hermosa, muy atractiva, muy increíble, ¿verdad? Todo el mundo que lee estos versículos, creyentes y no creyentes, personas que creen que Jesucristo es Dios y personas que simplemente creen que es un buen maestro, nadie puede negar que estas palabras son unas palabras radicales. Es una enseñanza completamente radical, es algo completamente revolucionario. Obviamente nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que estas palabras que Él nos está diciendo ahorita son palabras verdaderas. Son palabras con autoridad. Son palabras para nosotros. Pero estaba leyendo un libro y alguien describió al Sermón del Monte como una de esas lámparas que utilizamos a veces para matar a los mosquitos. De hecho, yo tengo una de esas lámparas y qué alivio, qué lámpara tan buena es esa, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, a lo mejor yo soy muy delicado porque apenas llegamos aquí a Puerto hace unos meses, pero cuando se mete un mosquito al cuarto donde estamos durmiendo, es lo peor que nos puede pasar en el mundo. Ahora, no sé por qué, yo cuando era niño creo que me era más fácil matar mosquitos, pero no sé si los mosquitos ya evolucionaron o si yo ya me hice más, si mi vista ya no es tan buena, pero es muy difícil matar al mosquito, no lo encontramos. Pero lo peor es que cuando ya estás dormido y de repente te pica y te empieza a dar ese dolor del mosquito. Y luego te mueves, se quita, vuela un poco más y te vuelve a picar y estás ahí medio dormido y duele muchísimo o molesta mucho. Bueno, es una pesadilla. Pero encontramos esta lamparita con una luz azul y básicamente lo que pasa es que los mosquitos se sienten muy atraídos a la lámpara. Y cuando la tocan, nada más se escucha, ¿verdad? Y se muere. Y no, hombre, no saben qué gusto me da escuchar ese ruido, ¿verdad? Estoy dormidito y de repente escucho y digo, gracias Dios por esta lámpara, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que algunas personas han descrito al Sermón del Monte como una de estas lamparitas. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy atractiva. Es una enseñanza revolucionaria, increíble, hermosa.
Pero ¿qué pasa cuando te acercas de más a esta enseñanza? ¿Qué pasa cuando realmente la entiendes? Te pega bastante fuerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice en medio de su enseñanza, Jesucristo dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Imagínate que tú llegaras y dijeras, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y que te dijeran, tienes que ser perfecto. Eso está imposible, ¿verdad? Todos nosotros, si nos conocemos y somos honestos con nosotros mismos, sabemos que no somos perfectos. Y la enseñanza que Jesucristo está dando es una enseñanza de perfección. Y vamos a hablar un poquito más de eso, de qué significa esa perfección, pero por ahora no quiero que nos perdamos el punto de que los que son ciudadanos del reino de Dios, los que pertenecen al reino de Dios, el estándar de santidad es la perfección. Y a lo mejor alguien diría, no, Benjamín, ¿cómo crees? Eso es muy radical, eres muy legalista, Benjamín, ¿cómo crees que tenemos que ser perfectos? Pero piénsalo de esta forma, si servimos a un Dios que es perfecto, si servimos a un Dios que es completamente santo, ¿verdad? Se describe como santo, santo, santo. Es perfecto, es santo, es justo, es amoroso, es misericordioso, es increíble. No hay nadie como Él. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos servir a un Dios así y no buscar esa santidad? No buscar esa perfección que tiene Dios. Los que estamos yendo a las células, en Primera de Pedro, vamos a llegar a un versículo que dice, por tanto sean santos como Dios es santo. El Sermón del Monte es radical, porque en él Jesucristo no está diciendo, no pasa nada, no te preocupes. De todos modos Dios te va a perdonar, no pasa nada, tú tranquilo, vive tu vida tranquilo, no pasa nada. No, en el Sermón del Monte Jesucristo está diciendo, tienes que ser perfecto como tu Padre es perfecto. Tienes que ser santo como Dios es santo. Tienes que vivir una vida, una religión, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo de esa palabra, pero es una religión, una relación con Dios que transforma tu vida completamente. Eso es lo que pasa cuando vienes a Jesucristo, cuando te entregas a Él. Entonces aquí en el Sermón del Monte es como un código moral o un código de ética del reino de Dios. El tema principal del Sermón del Monte es cómo debemos de vivir los que somos miembros del reino de Dios. Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de obedecer a Dios. Creo que una pregunta buena que sería bueno contestar en este momento sería, bueno, ¿qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Hemos mencionado el reino de Dios muchas veces. Cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel, también vimos que ahí se mencionaba el reino de Dios. Aquí Jesucristo dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere el reino de Dios? El reino de los cielos. Bueno, el reino de Dios no se está refiriendo a un lugar geográfico. Es decir, el reino de Dios no tiene fronteras, así como que digamos, existe un país que se llama Cristianolandia. No. El reino de Dios es algo espiritual. Es una realidad en donde Dios reina. Ahora, obviamente sabemos que Dios es el rey de todo el universo y Él reina en todo el universo, pero aquí en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento, cuando habla del reino de Dios, se está refiriendo a un aspecto más pequeño del reino de Dios, a un grupo de personas que han sido redimidas, que han sido salvadas por Jesucristo y que ahora ellos reconocen a Jesucristo como su rey. Además, este reino es una realidad que ya es presente, pero al mismo tiempo es futura. Es presente porque ya somos parte de ese reino. Ya los que hemos creído en Jesucristo ya le pertenecemos a Él, ya Jesucristo es nuestro rey, ya vivimos hasta cierto punto en ese reino,
pero al mismo tiempo no ha sido consumado ese reino todavía. Todavía esperamos a que Jesucristo, nuestro Rey, regrese y establezca su reino en la tierra. El cielo y la tierra nueva llegarán y ahí ese reino será consumado, será terminado. Pero por ahora, el reino de Dios es esa esfera de autoridad que le ha sido dada a Jesucristo, en la que nosotros existimos. Los que hemos recibido la vida, la salvación, existimos en esta esfera del reino de Dios. Y aquí llegamos a las bienaventuranzas, los versículos 3 a 12, y así se llaman las bienaventuranzas porque son frases donde Jesucristo dice que ciertas personas son bienaventurados. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con bienaventurado, pero esta sección, estas bienaventuranzas, son como un examen diagnóstico. Son como un examen que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Tú te tienes que hacer este examen. Ver cada una de estas bienaventuranzas y decir, a ver, si yo realmente soy un creyente, si yo realmente soy un ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿realmente estoy viviendo como un ciudadano del reino? Es como un código moral, un código ético. Así como cuando eres ciudadano de un país y existe un código de leyes, un código moral, de la misma forma, los que somos ciudadanos del reino de Dios tenemos este código moral, y las bienaventuranzas son como una autoevaluación, son un diagnóstico. Entonces, ahorita que estudiemos estas bienaventuranzas, te animo a que pienses en ti. No pienses en cómo esta enseñanza aplica para fulanito o para perengano, más bien piensa cómo aplica a ti esta enseñanza. Piensa en esto como una evaluación, una autoevaluación de si realmente estás viviendo como un ciudadano del reino. Y mi ánimo es que después de esta autoevaluación, si tú te das cuenta que no estás viviendo como un ciudadano del reino, que busques el perdón de Dios, que busques su misericordia, que te arrepientas, que vengas a Él y que cambies tu comportamiento, que cambies la forma en la que vives, que realmente comiences a vivir como un ciudadano del reino. Entonces, ¿qué significa ser bienaventurado? Bueno, bienaventurado es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Bienaventurados los que hacen tal cosa. Bienaventurado quiere decir que es una persona que ha sido bendecida y aprobada por Dios. Una persona que tiene gozo, que tiene felicidad. ¿Por qué? Porque ha recibido la aprobación y la bendición de Dios. Entonces Jesucristo va a dar una serie de bienaventuranzas, va a dar 8 bienaventuranzas, y cada una de estas tiene la misma forma. Dice, bienaventurados los que son o hacen tal cosa, y luego menciona una recompensa, una razón por la cual son bienaventurados. Entonces, primero que nada, en el versículo 3, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Ellos son los que reconocen que están en bancarrota espiritual. Los pobres en espíritu son aquellos que han estado buscando por todos lados. Han estado buscando lo espiritual, han estado buscando la felicidad, han estado buscando la satisfacción, han estado buscando conectarse con Dios, con algo más grande, pero se han dado cuenta que no hay nada que pueda satisfacer el deseo de su espíritu por completo. Son aquellos que se han dado cuenta que su espíritu, que su corazón sin Dios está completamente vacío. Son aquellos que tienen un hueco en su corazón en forma de Dios. Que por más que busquen y busquen por todos lados, no encuentran algo que los puede satisfacer, únicamente Dios. Son aquellos que tienen una necesidad profunda de Dios.
Así como el salmista en el Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, Dios, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Los pobres en espíritu son aquellos que, si no tienen a Dios, no tienen nada más. Están pobres. Cualquier persona que esté satisfecha con su estado actual espiritual, aparte de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Si tú vienes hoy aquí esta mañana y dices: yo estoy bien así como estoy, yo no necesito nada más, entonces Jesucristo dice: no puedes heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos únicamente lo heredan aquellos que reconocen que fuera de Dios están completamente vacíos, están necesitados por completo. Y la promesa para aquellos que son pobres en espíritu es que van a recibir el reino de los cielos. Van a entrar ahí a la presencia de Dios, van a estar con Jesucristo. Vamos a verlo cara a cara. Fíjate lo que dice en Isaías 57:15. Dios siempre está dispuesto a invitar a los que están arrepentidos, a los que están hambrientos, a los que están contritos. Él siempre está dispuesto a invitarlos a su reino. En Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, está hablando de Dios, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Esto es lo que dice Dios, dice: yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios habita en lo alto, pero también Él habita con los contritos, con los humildes, con los pobres de espíritu. Si tú no tienes esa pobreza de espíritu, entonces no puedes estar en el reino, no puedes estar con Dios. Es necesario. Ahora, versículo 4, esta es la siguiente bienaventuranza, dice así: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vivimos en un mundo que solamente quiere la felicidad. ¿Por qué creen que las falsas enseñanzas como pare de sufrir, por qué creen que son tan populares? El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Pare de sufrir. ¿Quién no quiere dejar de sufrir? Yo quiero dejar de sufrir. Por eso el evangelio de la prosperidad es tan popular aquí en México, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere estar triste, nadie quiere llorar. Todos quieren estar felices de la vida, disfrutando. Pero Jesucristo dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los que lloran, lloran porque son realistas, porque no viven en un mundo de fantasía. Tienen una perspectiva realista del mundo y de sus propios corazones. Cuando entendemos lo mal que está este mundo, lo pecaminoso que es este mundo, lloramos. Y peor aún, cuando tú examinas tu propio corazón y te das cuenta de tu propio pecado, deberías llorar también. Recuerda al profeta Isaías cuando está ahí en la presencia de Dios. Y dice en el capítulo 6, versículo 5, dice: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. Cuando tú te comparas con Dios, cuando ves la santidad de Dios, la perfección de Dios, y cuando ves tu propio pecado, cuando ves el pecado del mundo alrededor nuestro, cuando ves la situación actual del mundo, deberíamos llorar. Deberíamos ser realistas y decir: es verdad, estamos quebrantados. Pero la promesa es que vamos a recibir consolación, seremos consolados. Y lo bueno es que seremos consolados en esta vida
pero también seremos consolados en el reino cuando Jesucristo venga. Fíjate cómo dice en Apocalipsis 21:4, dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Los que lloramos ahorita por nuestro pecado, por el pecado del mundo, seremos consolados cuando Jesucristo venga. La siguiente bienaventuranza dice en el versículo 5: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los humildes? Los humildes son aquellos que no se ven a ellos mismos de una forma más elevada de lo que debieran. Los humildes son aquellos que se dan cuenta que no merecen nada. Los humildes son aquellos que se han dado cuenta que el mundo no gira alrededor de ellos. Esto es algo que vemos, pues comúnmente los que tenemos hijos identificamos esto, ¿verdad? Cuando vemos que nuestros hijos a veces piensan como que ellos son el centro del universo. Pero el problema es que nosotros no somos tan diferentes a ellos, sino que a veces ya lo podemos disimular un poquito mejor. Pero todavía batallamos con eso, todavía sentimos que yo soy el centro del universo y que todos me deben respeto a mí y que nadie me debe de ofender y que nadie me debe de mirar feo, que nadie me debe de criticar. ¿Por qué? Porque yo soy muy importante. Eso no es la humildad. La humildad es darme cuenta que no soy tan importante como pienso, que no merezco tanto respeto como yo creo. De hecho, tenemos aquí, no sé si está en la pantalla, pero hay un par de frases que escribieron unos hermanos. Un hermano dice: la humildad es el deseo controlado de ver que los intereses de los demás avancen por delante de los nuestros. Esa es la humildad. La humildad es decir, ¿sabes qué? Mis intereses no son tan importantes, mejor voy a dejar que los intereses de los demás avancen. Fíjate, aquí hay otra frase, dice: la persona que es verdaderamente humilde es aquella que está sorprendida de que Dios y los hombres puedan pensar de Él tan bien como lo hacen y tratarlo tan bien como lo hacen. Tenemos que dejar todo a nosotros mismos, nuestros derechos, nuestra causa, nuestro futuro entero en las manos de Dios, y especialmente si sentimos que estamos sufriendo injustamente. Eso se me hace curioso. Son las personas que están sorprendidas que Dios y los hombres nos traten tan bien como lo hacen. Los que no son humildes a veces se ofenden de que los tratan mal, pero los humildes reconocen y dicen: wow, qué impresionante que me están tratando bien, porque si supieran lo que realmente hay en mi mente y mi corazón, me tratarían más mal. Y fíjate, la bendición de los humildes es que ellos heredarán la tierra. Esto es importante porque las personas humildes ceden sus derechos. Las personas que no son humildes buscan más, buscan acaparar más, buscan tener bienes, tener cosas, tener todo lo que piensan que merecen. Pero al final, cuando llega el reino, no van a tener nada. Pero los humildes, los que no acaparan, los que se dan cuenta que no merecen tanto, los que sueltan, los que son generosos, ellos, cuando venga el reino, ellos van a heredar todo. Van a heredar la tierra. Entonces, llevamos tres bienaventuranzas. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Cómo vas en este examen, en esta autoevaluación de ver si realmente estás viviendo como un reino de los cielos? La siguiente bienaventuranza en el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. La justicia es la forma en la que la Biblia describe nuestra obediencia a Dios. La justicia es obedecer a Dios, es hacer su voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así, con un hambre tremenda, así? No un hambre nada más de que
de que ya llevas un par de horas sin comer. No, digo un hambre así de que no has comido por un día, 2 días, qué sé yo. Los que han sentido hambre saben, ¿verdad? Que es algo fuerte, es un sentimiento fuerte el tener hambre, el tener sed. Y aquí Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿pero de qué? De justicia, de obedecer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un hambre de obedecer a Dios? Un hambre de decir, no puedo estar saciado hasta que vaya y obedezca a mi Padre Celestial. No puedo estar saciado hasta que vaya y haga la voluntad de Dios. En una ocasión los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Jesús, te traemos comida, aquí hay comida. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Jesucristo les dijo, en Juan 4:34 les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso debería de ser nuestro alimento, obedecer a Dios, obedecer su voluntad, hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces, examínate a ti mismo, ¿realmente deseas la justicia así como a la comida y el agua? ¿Deseas la obediencia a Dios? No sé por qué, hermanos, he sentido esto esta semana que he estado estudiando este pasaje, pero he sentido esto en mi corazón de que no sé por qué hemos como que transgiversado un poquito el cristianismo. Yo veo luego publicaciones en Facebook donde dicen, yo soy cristiano, pero eso no quiere decir que soy perfecto y no te voy a juzgar, etcétera. Y lo entiendo, que bueno, no hay que juzgar a los demás. Pero no sé de dónde sacamos la idea que estar conformes con nuestra imperfección es algo bueno. Sí, creemos en la gracia de Dios, creemos en el perdón de Dios, creemos en la justificación que Él nos dio por medio de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a conformar con nuestra imperfección. No quiere decir que nos vamos a conformar con nuestra desobediencia a Dios. Si realmente creemos en un Dios que es justo y perfecto, entonces vamos a buscar la santidad, vamos a buscar la perfección, vamos a buscar la obediencia a Él. Y los que realmente lo busquen de todo corazón, dice ahí, serán saciados. Vas a poder experimentar ese gozo, esa llenura de haber obedecido a Dios. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia es una respuesta de amor a una situación de miseria o de necesidad. ¿Qué haces cuando ves a una persona que está sufriendo, que está desamparada, que la está pasando mal? ¿Qué haces? ¿Cierras tu corazón? ¿Ves al otro lado para no hacer contacto con esa persona? ¿Qué haces cuando ves a una persona que está sufriendo? Cuando ves a un hermano que está en necesidad, cuando ves a alguien triste. Los misericordiosos actúan con amor hacia esa persona. Los misericordiosos recuerdan que Dios ha sido misericordioso con nosotros mismos. Los misericordiosos recuerdan que cuando estábamos perdidos y desamparados y en miseria, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Los misericordiosos practican la misericordia porque ellos mismos estaban destituidos, eran pobres y estaban en miseria. Y la promesa de parte de Dios es que los que son misericordiosos también recibirán misericordia. Y esto, la misericordia va hacia los dos lados. Por un lado somos misericordiosos porque ya recibimos misericordia de parte de Dios, pero también somos misericordiosos porque eso va a hacer que recibamos más misericordia. Entonces pregúntate a ti mismo en esta autoevaluación: ¿eres misericordioso con los pecadores o eres engreído y orgulloso? ¿Eres gentil con los que están sufriendo o eres duro con ellos?
¿Eres compasivo con los que están batallando y en necesidad? ¿O eres impaciente? ¿Eres generoso con los que están en miseria? ¿O eres egoísta? Eso es un examen que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Estoy siendo misericordioso o no? La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Aquí vemos que la pureza de corazón es necesaria para poder ver a Dios, para poder estar en comunión con Él. Fíjate, en el Salmo 24, versículos 3 a 4, fíjate lo que dice el salmista. Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Si quieres estar en la presencia de Dios, la pureza de corazón es necesaria. Y las malas noticias es que nuestro corazón no es puro por naturaleza. Nuestro corazón es pecaminoso. Jesucristo enseñó que del corazón, en Mateo 15, 19, Jesucristo dijo: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. A veces cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, tenemos la tendencia de culpar a alguien más. Cuando hago algo malo digo: bueno, es que él me ofendió, es que él me vio feo, es que ella me insultó, es que me trataron mal y por eso pequé. Es que esa persona me tentó a mí, yo estaba bien, pero a mí me tentaron. No. El problema de pecado está en nuestros corazones. Y sin la pureza de corazón no podemos ver a Dios. Entonces yo te pregunto, hermano, si ya te salvó Jesucristo, si ya te limpió de tu pecado, te pregunto, ¿estás practicando la pureza de corazón o sigues metido en tu pecado? ¿Sigues embarrándote de tu pecado? A lo mejor alguien diría: bueno, pero cuando Jesucristo regrese ya vamos a ser completamente puros. Ahorita no se puede alcanzar la pureza completa. Entonces mejor me espero a que Jesucristo regrese y a que Él me purifique. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra más bien dice que cuando Jesucristo regrese sí seremos puros. Pero ¿qué más? El que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Como sabemos que Él nos va a perfeccionar, Él nos va a santificar, Él nos va a purificar, entonces de una vez comenzamos a vivir una vida de pureza y de obediencia a Dios. Versículo 9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Los que procuran la paz, los pacificadores, no son aquellos que simplemente mantienen la paz o que no se meten en problemas. Eso es diferente, ¿verdad? Es diferente una persona que nada más dice: bueno, yo no quiero problemas, entonces yo me quedo aquí de este lado y ya, y no me meto. No, los que procuran la paz son aquellos que se meten no para echar el pleito, no para argumentar, sino que se meten para solucionar el problema, para buscar soluciones, para buscar la reconciliación entre hermanos. Los que procuran la paz son los que previenen pleitos. Los que piensan y dicen: a ver, si hago eso, se van a ofender estos hermanos, mejor voy a ir y a solucionar el problema. Pero hermanos, el labor de pacificar, de procurar la paz, comienza con nosotros mismos. ¿Cómo podemos lograr la paz entre nosotros cuando nosotros mismos andamos peleados o traemos un pleito con alguien más? Con algún familiar, con alguna otra persona cercana a nosotros. No podemos procurar la paz en la vida de los demás cuando ni siquiera hay paz en nuestros corazones. Cuando andamos peleados. Y el evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz. Es un evangelio de reconciliación. Dice la palabra que Dios nos ha reconciliado
con Él mismo. Él nos ha dado la paz. Entonces, si tú estás ahorita peleado con alguien más o le tienes un rencor a alguien más, recuerda que Jesucristo ya te reconcilió a sí mismo y ahora tú puedes vivir en reconciliación con los demás. Alguien diría, bueno, pero es que Benjamín, los mexicanos somos muy sentidos. Los mexicanos somos muy pleiteros. El mexicano se tiene que... acabo de ver un video hace poco de un cuate, es una broma, pero es un cuate así que va y le empieza a echar pleito a alguien más y le dice, ¿qué? ¿A poco eres bueno para los tropos? Y pues la gente ya se pone, ¿no? Luego así, el mexicano, no vas a ver un mexicano que se dé la vuelta y diga, no me moleste. No, el mexicano luego, ¿verdad? A ver, sí, pues dale aquí. Y se empiezan así como a echar pleito, y la broma es que el cuate saca un trompo, y ya dice, a ver, pues vamos a jugar el trompo, ¿verdad? Esa es la broma. Pero lo que me llamó la atención es que el mexicano es pleitero. El mexicano, en cuanto le echan pleito, no se raja, ¿verdad? Y lo decimos con orgullo, el mexicano no se raja. Pero eso es tu ciudadanía mexicana, pero ¿qué de tu ciudadanía del reino de los cielos? Dice, bienaventurados los que procuran la paz. El mexicano es sentido, el mexicano guarda rencores, pero el ciudadano del reino procura la paz. El ciudadano del reino perdona. El ciudadano del reino reconoce que ha sido reconciliado por Dios y ahora busca la reconciliación con las demás personas. El ciudadano del reino predica el evangelio de paz, de reconciliación. Y ahora por último, dice ahí bienaventurados en el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la injusticia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta última bienaventuranza ya cierra esa sección, ¿verdad? Comenzó y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y ahora dice, bienaventurados a los que los persiguen, pues de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, esto nos debe de quedar muy claro. Jesucristo nos enseñó que vamos a sufrir persecución. Jesucristo dijo, en Juan 15:18 dijo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Jesucristo mismo nos dice, así como me odiaban a mí, también los van a odiar a ustedes, los van a perseguir, los van a maltratar, los van a rechazar. Los discípulos de Jesucristo dijeron lo mismo en Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No te dejes engañar, hermano. Cuando alguien te diga que nunca vas a sufrir nada en esta vida, eso es una mentira. Eso no es lo que Jesucristo dijo. Sí, Jesucristo promete bendición y promete consuelo y promete el reino de los cielos, pero Jesucristo también promete que vas a ser rechazado. Pero fíjate, esto es importante. No dice que vas a ser rechazado porque eres bien odioso. No dice que vas a ser rechazado porque eres un cristiano sabelotodo, pedante, que se la pasa discutiendo con los demás. No. Eso no dice Jesucristo. Jesucristo dice que van a ser perseguidos por la justicia.
Es decir, cuando tú, hermano, hermana, cuando vivas en obediencia a Dios, entre más te parezcas a Jesucristo, eso le va a molestar al mundo. Eso le va a molestar a los demás cuando vean que amas a Dios, que vives en obediencia a Él, que vives así como con estos valores del reino que estamos viendo. Al mundo no le va a gustar. Al mundo le molesta eso, al mundo le molesta la luz. Porque el mundo vive en tinieblas. Y cuando el mundo ve la luz, le molesta, lo odia, no le gusta. Entonces, entre tú te parezcas más a Jesucristo, el mundo lo va a notar y te va a desechar. Ahora, la persecución no siempre se trata del martirio, ¿verdad? Sí tenemos hermanos en otros países, en Irán, en China, en otros países donde sí, tristemente hay hermanos que son asesinados por su fe en Jesucristo. En África hay muchos hermanos que son asesinados. No se escucha tanto en las noticias, pero seguido hay bombardeos en las iglesias cristianas en África, en otros países. Y a lo mejor nosotros aquí en México, gracias a Dios, nunca vamos a experimentar algo así. Pero ¿quién de ustedes no ha experimentado el rechazo de parte de su familia? ¿Quién de ustedes no le han hecho burla o lo han despreciado cuando vieron su amor y su obediencia a Dios? ¿Quién de ustedes no ha sentido ese rechazo? Y Jesucristo dice que ese rechazo lo debemos de esperar. Y los apóstoles consideraban un gozo el ser rechazados y perseguidos por causa de la justicia. Entonces, hermanos, este es el examen, esta es la autoevaluación del código moral del reino de Dios. Si Jesucristo ya te salvó, si ya te redimió, ya tienes entrada al reino de los cielos, pero ahora te corresponde evaluarte a ti mismo, examinar tu vida y decir, ¿realmente estoy viviendo como un ciudadano del reino? ¿O estoy viviendo como un hipócrita? ¿Estoy viviendo en desobediencia a Dios? Y cuando ya te examines, regresamos a esa parte donde dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Cuando te examines y te des cuenta de la pobreza de tu espíritu, cuando te examines y te des cuenta de la falta de pureza de tu corazón, cuando te examines y llores por tu pecado, entonces tienes las buenas noticias de que Jesucristo está ahí dispuesto a perdonarte, a reconciliarte, que Jesucristo es tu abogado. Él está ahí abogando por ti, intercediendo por ti, orando por ti. Que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Que Dios te ama, Dios conoce tus luchas y Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarte, para transferirte al reino de su amado Hijo. Pero vivamos, hermanos, vivamos en obediencia a nuestro Dios. Así como Dios es perfecto, nosotros busquemos esa perfección, esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a orar, hermanos.